¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas desde esta sala de teatro experimental del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Os damos la bienvenida a la Caja Negra, a la Noche Negra. Comenzamos. No se me ocurre mejor manera de empezar que explicando qué es la Caja Negra. Es un programa de televisión, por cierto, gracias a Castilla y León Televisión, que nos da la oportunidad de enseñaros lo que sucedió aquí en esta sala del Auditorio Miguel Delibes en el mes de diciembre del año pasado. ¿Es un programa de televisión? Sí y no, porque efectivamente La Noche Negra, y este primer capítulo se llama La Noche Negra, son 6 capítulos que vamos a ver uno cada semana. ¿Qué vamos a poder ver? Yo os voy a empezar diciendo que lo que primero vamos a ver es uno de los temas que Cream Quartet tocó en este escenario. ¿Quién es Cream Quartet? ¿Quiénes son? Un grupo de música de Valladolid que hace sus propias versiones sobre todo de jazz. Vamos a empezar con un tema que se llama Cantaloupe Island y después vamos a ver una escenografía y vamos a hablar de datos con Nicolás Rodríguez. Y sobre todo, y el trasfondo, es un homenaje a los periodistas caídos en conflictos armados y en guerras en los últimos años en España. Personas que dan su vida para contarnos lo que sucede en lugares como Oriente Próximo, en lugares como Ucrania o en otras muchas guerras que hay en todo el planeta. Este es el comienzo. Quietos que después hay más, ¿eh? Esto es la Caja Negra, la Noche Negra. Yo me quedo.
Pocas veces en la vida las cosas salen como realmente queremos. Y la mayor parte ni siquiera llegan a salir. Sean bienvenidos a La Noche Negra. No me habéis pillado un buen día. No, directamente. Os voy a explicar por qué, os voy a contar la historia, pero no es un buen momento para mí. Yo soy periodista de televisión, trabajo en una cadena de la capital. Cubro sucesos, cubro asesinatos, Y dije, ¿por qué no hacer algo? ¿Por qué no dar el saltito, no? ¿Por qué no arriesgar un poquito y hacer algo diferente? Y hablé con compañeros, con compañeras. Recuerdo que hablé con Susana de Alonso, con Elena García. Me dijeron, anímate, vete a América Latina, por ejemplo, y grábate un reportaje, un documental de bandas organizadas. Y dije, interesante, pero yo necesitaba algo más. Un periodista no puede fiarse de lo que ve nada más que abre cualquier periódico o una publicación. Hay que fiarse de la gente que realmente sabe lo que hace. Si me muevo, la luz se mueve. Es mágica. Como mágico es también que hoy con nosotros, conmigo, está en casa ahí Nicolás Rodríguez. Y dije yo, este hombre me va a venir muy bien para esto que quiero hacer. Nicolás Rodríguez es un experto en Big Data. Y el Big Data, él dice que es la bomba. Y quise comprobarlo. Esta es la historia. Oye, Nicolás, no entiendo muy bien eso que me estás contando de los datos. Mira, te voy a decir, me dices que la policía, o sea, tú eres capaz de decirle a la policía quién va a morir y quién va a matar con los datos. No me lo termino de creer. Y me viene muy bien eso porque precisamente de eso va un poco mi viaje. Pero cuéntame esto de los datos. ¿Son tan fiables? Bueno, yo creo que el futuro es la data. Ahora estamos todo el día hablando de inteligencia artificial, de aparatitos, de maquinitas. Yo lo llamo maquinitas de lucecitas. Lo más importante de todo es la data. La data es lo que va a mover el futuro. Hace no mucho empezaron a definir el mundo de los datos como el nuevo petróleo del siglo XXI. Y la data probablemente sea el petróleo, pero para que el petróleo luego se pueda ser usado se necesitan refinerías y personas que conviertan ese petróleo en algo que podamos usar. Ese es el trabajo que yo hago, que es analizar la data desde un punto de vista de comportamiento humano. Vale. Por ejemplo, tú bien sabes que voy a ir a un país de América Latina, pero yo necesito que me expreses, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado. Ya uno con la edad, estas letras no se ven muy bien. Ah, sí, por ejemplo. Datos, por ejemplo, de México. ¿Tenemos algún tipo de dato en lo que podamos ver, por ejemplo, mujeres asesinadas en México? ¿Tenemos ese dato o no? Sí, además es... Tomo nota. A ver. México tiene una incidencia desde el punto de vista de criminalidad. ¿Sí? Lidia lo sabe mucho mejor que yo. Lidia. Es impresionante. No sé quién es Lidia. Es que aquí desde mi terraza solo veo alturas. Desde el punto de vista de incidentes, ¿sí? México tiene muchísimos problemas de criminalidad en distintos ámbitos, no solamente en delitos sexuales, en homicidios, en tráfico de niños. Y ahora mismo me parece que México probablemente era el segundo detrás de Estados Unidos en número de homicidios. Tiene un impacto brutal en el número de mujeres asesinadas. Creo que en los últimos 8 años me parece que ha habido cerca de 28.000 mujeres asesinadas. Una de cada 4 era... ¿28.000? Sí, 28.000 mujeres asesinadas en los últimos 8 años. Una de cada 4 es un feminicidio, lo que nosotros entenderíamos como violencia de género, más o menos, ¿no? Porque ahora en violencia de género quieren introducir todo tipo de asesinato de mujeres. ¿Y en España? 844, que es... Hablamos de mujeres en total. Sí, mujeres de todas las edades. En los últimos 8 años. Sí, en los últimos 8 años, cerca de 28.000 mujeres asesinadas, una de cada 4 es un feminicidio, lo que aquí nosotros podríamos definir como violencia de género, ¿no? Y en ese tiempo nosotros hemos tenido 844, de las cuales una de cada 2 era violencia de género. Madre mía.
vale. No sé si voy a tener que ir por ahí. ¿Y en algún otro país de América Latina? No sé, ¿qué otro país me puedes...? Fíjate, a mí una de las cosas que más me ha impactado cuando tuve que hacer un tema en Horizonte de violaciones, me llamó mucho la atención el número de violaciones diarias que había en determinados países de Europa, ¿no? Especialmente en Francia, Reino Unido, Alemania, los países nórdicos, ¿no? Sí. Pero es que en Estados Unidos, en México, era impresionante el número de violaciones. Yo creo que tenemos... Te enseñé una sí, no, me hablaste incluso de Argentina también. Sí, a mí lo que más me impactó fue en México, que más o menos... Los datos oficiales de México hablan de 65 violaciones diarias, pero realmente determinado tipo de otras páginas que se dedican al mundo de hablan de otros datos. Lo elevan a más de 240 violaciones diarias en México. Y en Argentina, en los últimos 15 años, víctimas mujeres de homicidio por violencia de género, en España son 845. Creo recordar de memoria, y en Argentina había más de 4.400 mujeres asesinadas por violencia de género en los últimos 15 años. ¿Sí? Todo lo que es América Latina, Estados Unidos también, por supuesto, Estados Unidos tiene unos índices de criminalidad brutales que no son capaces de reducirlos. Ayer mismo, por ejemplo, en Horizonte, un tema que sacaba Iker era cómo había aumentado un delito muy específico, que es el robo en tiendas, que lo habrás visto cuando ves un telediario, cómo entran y se llevan todo lo que pueden, ¿no? Ellos tienen una definición distinta del Código Penal, es más de $950 por debajo de $950, lo conocen y dicen, hasta aquí puedo robar, $950 no me va a pasar absolutamente nada. Pero Estados Unidos es endémico el problema que tienen con la criminalidad, no es nada nuevo. Oye, y delitos sexuales, si hablamos de delitos sexuales, ¿cómo nos podemos comparar nosotros, España, el país, con países de nuestro entorno? Pero el países que estén cerca, un poquito más cerca, quizás, no sé... Bueno, ahora mismo España, Francia, Reino cuando Unido. Hablamos de violaciones, más o menos, David. Sí. Estamos en torno a unas 10 violaciones. Aquí se define como agresión sexual con penetración, aunque luego desde el punto de vista de condenados aparece la figura de violación. Pero ahora mismo Francia, pues Alemania, por ejemplo, está en 29, Francia está en cerca de 100, incluso lo supera muchas veces. Hablo de diarias, no hablo de todo el año, ¿eh? O sea, España en torno a 10 diarias, 10, 11, Alemania en torno a 29, Francia está en torno a 100 y Reino Unido está por encima de 185 violaciones diarias. Claro, 185 violaciones diarias multiplicadas por 365 días, estamos hablando de más de 60-70.000 víctimas de violación en un país como el Reino Unido. Y perdón, me corrijo, no el Reino Unido. El Reino Unido, sabes que son 4 países. Ah, claro. Claro, la data que yo analizo solamente me la dan de Inglaterra y de Gales. O sea, estamos hablando de que Inglaterra y Gales, más de 185 violaciones diarias, que también hay de hombres y de niños, ¿eh? Por supuesto, no solamente son mujeres. Luego hablamos de eso, porque me interesa mucho el tema de niños, niñas. Eso también me interesa. No sé si al final voy a terminar en América o no, por lo que me estás contando. Porque los datos que tú manejas, como tú trabajas los datos, no es abrir cualquier buscador, entrar en Google y buscar cuántos y ya, con ese dato, no, con ese dato tú no trabajas. Tú trabajas... ¿Cómo es tu trabajo exactamente para obtener esos datos o para trabajar con esos datos? ¿Cuánto tiempo puedes estar para tener un análisis que realmente sea crítico y que realmente sea fiable para utilizarlo de forma periodística? Antes de estar aquí en tu casa, en tu terraza, estaba oyendo... Qué bonito. ¿Qué Texas? Un trocito de vida de una gran periodista de investigación como Lidia Cacho y me he quedado con una frase que he utilizado. Antes de venir aquí he podido escucharla. Nosotros hacemos un poco la labor de ser periodistas del dato. Al final te acostumbras a ver determinado tipo de dato. Yo solamente me dedico específicamente en enfermedad, violencia y muerte. Y lo mismo puedo estar viendo muertes por cáncer, que puedo estar viendo violaciones de niños, que puedo estar viendo asesinatos de mujeres, que puedo estar viendo suicidios de hombres, que puedo ver accidentes de tráfico. Todo lo peor es lo que yo veo todos los días. O sea, yo no me circunscribo en un solo tema. Creo que en los últimos 3 o 4 años en Horizonte habré tocado más de 100 o 200 temas distintos y todos son siempre relacionados en ese ambiente. Por lo tanto, al final el trabajo es un poco sacar el comportamiento humano de toda esa data para intentar hacer algo bueno con toda esa data. Claro, que los datos sirven, tienen que servir para algo, pueden servir para prevenir. Los datos solo sirven para dar titulares, si solo somos capaces de decir que hoy han sido violadas 10 personas en España. Solo sirven para eso. O sea, nosotros hemos creado un sistema que se llama Umbrella Modal, que lo que pretendemos con ese sistema es
Lo único que utilizamos normalmente, que estamos acostumbrados desde un punto de vista predictivo, es cuando vemos un telediario llegar al apartado final, que es el momento del tiempo, en el que nos están diciendo el tiempo que va a hacer mañana. ¿Vale? Bueno, pues los datos se están utilizando no solo en España, en todo el mundo, y lo hemos visto recientemente con la pandemia. Los datos solo sirven para decirnos la gente que murió ayer. Nosotros lo que queremos hacer es con los datos evitar que la gente muera mañana. ¿Se puede? Sí, ya lo hicimos con los 36. De eso hablamos después. De los 36 hablamos después. Muertes de violencia de género también en España son fáciles de conseguir. Sí, además... Esos datos sí, hay otros que no. Bueno, la única base de datos que realmente está tirando datos en tiempo real, la única, no hay otra en España, ni probablemente en el mundo, supongo. Bueno, sí, en COVID. COVID fue una locura por una lista de datos porque teníamos millones y millones y millones de datos de muchísimos países de todo el mundo, además en tiempo real, todos los días. La única base de datos en tiempo real que hay en España es la base de datos de violencia de género, en la que casi prácticamente diariamente se actualizan todos los datos. Todas las demás van con unos retrasos que pueden llegar entre 1 y 2 años de retraso para obtener el dato. Ya, pero si los datos están, los datos pueden ayudar a prevenir, pero no se previene porque el número, estamos viendo que en los últimos años no ha habido menos de 49 mujeres asesinadas. Nunca ha bajado de 49. Entonces, ¿no sirven los datos o no, además no se hacen mucho caso? Bueno, al final es que también lo que hay que ser es honesto, y de eso hay personas que se dedican al mundo de la criminología que saben muchísimo más que yo. Pretender la cifra cero en ningún problema humano, eso es imposible. O sea, hay unas cifras suelo que es con los que se trabaja en criminología, y que incluso se trabaja también con otros fenómenos que tienen que ver con fenómenos demográficos, nacimientos, muertes, etcétera, enfermedad, donde sabemos que el cero es imposible. O sea, no podemos llamar engaños a la sociedad. No podemos decirle, oiga, mire, me encantaría que hubiera 0 muertes de cáncer, pero no va a haber 0 muertes de cáncer. Me encantaría que hubiera 0 violaciones, pero no va a haber 0 violaciones. Me encantaría que no hubiera suicidios, pero no va a haber 0 suicidios. La realidad es que 0 violencia de género es imposible, entre otras razones porque cuando yo he analizado datos de violencia de género de la década de los 70 y 80, en España ya mataban a 70 o 80 mujeres. Desconozco si era violencia de género, porque ese dato no te lo dan, solo tengo el dato total de homicidios, pero en la década de los 80 ya había entre 75 y 85 homicidios de mujeres en España. Hoy estamos en 100 y poquito, total, de homicidios, la mitad más o menos son violencia de género. Por lo tanto, a veces lo que hay que decir es que no podemos pretender alcanzar el cielo porque es imposible. O sea, el cero no existe, ojalá, pero el cero no se puede conseguir. Lo que pasa es que hay muchas veces que, aunque quieras decir las cosas, en esta sociedad que vivimos cuesta decirlas. Cuesta decirlas porque o alguien se ofende o alguien se puede molestar y hay cierto recelo por parte de los comunicadores y de los que sabéis para decir lo que está sucediendo realmente. Te puedes encontrar con... Cuando tengo que contar esto, yo digo, siempre intento poner un símil, ¿no? Imagínate que vas al médico. Y cuando vas a abrir la puerta si vas al médico de cabecera, del ambulatorio, abres la puerta, imagínate que el médico te estuviera escuchando detrás de un biombo en el que no pudiera saber si eres hombre o mujer, la edad que tienes, la nacionalidad, ni el problema. ¿Vale? O sea, esos son los datos que nos están tirando ahora desde un punto de vista oficial. Nos están poniendo un biombo delante en el que no podemos hacer un buen diagnóstico porque no me dejan ver determinado tipo de variables. Entonces, imagínate al médico que tuviera que adivinar tu diagnóstico coartándole determinada información. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos cuando hicimos en COVID era, sabíamos que había determinado tipo de variables que tenían que ver con la enfermedad, que hay determinado tipo de razas, de etnias, o defínelo como quieras, ¿no? En el mundo, frente a determinadas enfermedades, su carga genética les había predispuesto a no enfermar. ¿Vale? Pues ahí necesito conocer la nacionalidad del paciente. Imagínate que en este país, para determinado tipo de dato, hay determinada variable que no nos quieren dar. Es difícil hacer un buen diagnóstico quitándome variables. Hay muchas personas que desaparecen en el mundo. Por ejemplo, en países como México, podemos hablar de números de desaparecidos. Sí, en México afortunadamente desaparecen muchísimos niños. Hay, fíjate, más que el número de desaparecidos, hay algunas páginas que hablan que cada año desaparecen en el mundo cerca de 8 millones de niños, ¿no? Cuando hablas de páginas, hablas de páginas, ¿no? No, hablo de páginas concretos, ¿no? Sí, hablo de páginas. Al final, date cuenta que cuando estamos hablando de niños desaparecidos, estamos dando un dato
genérico, ¿no? Porque es verdad que desaparece mucho niño. Mira, ahora mismo, por ejemplo, en España hay unos 108 niños desaparecidos, ¿no? Más o menos. Pero son niños, esa página se recarga constantemente. Y son 108, pero a lo mejor mañana hay 103 y a lo mejor pasado hay 96. ¿Por qué? Porque son niños que desaparecen y vuelven a aparecer. Ahora, por ejemplo, la franja de edad 15-17 es muy propensa a desaparecer y aparecer a los 3 días, más o menos, ¿no? Vale, pero las cifras de México de 0 a 17 años, sí, total de desaparecidos, 95.000, 96.000 pero desaparecidos. Fíjate, luego aparecen con vida un número importante, ¿no? De todos ellos, ¿no? También es cierto que muchos niños que desaparecen en determinado tipo de países tienen que ver con, no sé qué palabra utilizar, alistarse, afiliarse a determinados grupos dedicados al dinero fácil. Bueno, ahí no entro en debate, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que vimos cuando hicimos un análisis para un tema de desaparecidos era que, especialmente todo lo que es si dividiéramos el mundo en 2 partes, ¿no? Y tiráramos para el lado derecho toda la zona asiática, parte baja de África, etc. Ahí hay mucho de explotación laboral, en el que la mayoría de las ocasiones son niños. En el otro lado es explotación sexual, la mayoría son niñas, ¿no? Es un poco la división que haríamos en el mundo desde un punto de vista de la data, ¿no? Hay, de hecho, hasta una película recientemente que ha tocado el tema, que es Son of Freedom. Hay operaciones en Estados Unidos que se llama Cross County, me parece que ya van por el número 13, que se dedican a recuperar niños desaparecidos. Háblame de esa explotación sexual, ¿cómo se maneja un hombre de datos cuando hablas de explotación sexual? Pues mira, eso es ¿no? algo que joder, aquí estamos hablando, algunas veces hablamos del tema de criminología. No sé por qué miras para allá, bueno, yo. Es para que me escuche un poco el aire, ¿no? El intento tal. Joder, un analista de datos, en principio, no tenemos sesgos profesionales. Yo me dedico a analizar datos de tumores, pero no soy médico. Yo me dedico a analizar datos de violencia de género, pero no soy criminalista. Yo me dedico a analizar datos de suicidios, pero no soy psicólogo ni psiquiatra. Yo me dedico a hacer perfiles de niños o niñas o de mujeres en riesgo de sufrir un delito sexual y no me dedico a ese ámbito. Un analista de datos, además de sus propios egos personales, porque todos evidentemente los tenemos, estamos quizás mucho más preparados que la gente que está dentro. Yo no tengo sesgos, ningún tipo de sesgo. Me dedico a analizar datos absolutamente distintos de montones de problemas diferentes. Y además hay un tema que quizás no todo el mundo lo conoce, ¿no? Hay ciertos países, creo que lo está haciendo especialmente el Reino Unido, Inglaterra en este caso, está empezando a derivar los análisis de inteligencia a personal externo, porque se han dado cuenta que evidentemente no tienen ciertos sesgos que ellos sí tienen desde dentro, ¿no? Vale, pero espera un momento, a ver si me queda claro. Los datos, ¿me pueden decir cómo son los perfiles de las personas, de estos depravados que explotan sexualmente a los niños? ¿Me pueden decir los datos cómo son esas personas, incluso de qué lugares son o... Mira, para que entendamos un poco cuál es el trabajo de un analista de datos. Tú imagínate que tienes una gran bolsa de bolitas, ¿vale? Tienes un montón de bolas. La experiencia desde un punto de vista de data, de analista de comportamiento humano, lo que nos viene a decir es que el mundo está lleno de bolitas, ¿vale? Vale. Con esto no me estoy refiriendo a colores ni nada. Bueno, voy a intentar hacerlo de otra manera. Eso empezó con garbanzos, ¿eh? Te he visto que... Bueno, garbanzo, venga, bolitas o garbanzos, verdes. A lo mejor, ¿vale? Me tiro por ahí el reportaje. Todos son... Garbanzos, porque me estás hay dando... millones y millones y millones de bolitas de garbanzos verdes, ¿vale? Verdes. Lo normal, lo que nos viene a decir es que el comportamiento humano, hacer algo bueno, o por lo menos no malo, es lo habitual, ¿vale? Un analista de datos lo que tiene que coger es esa inmensa bolita ese inmenso saco de bolitas, todas verdes, y con su experiencia de analista de datos y de comportamiento humano, encontrar la bola o las bolas que son de otro color. Es mucho más sencillo de lo que te imaginas, porque el mal comportamiento es la excepción. O sea, si tú tuvieras que elegir de millones y millones de bolitas verdes, una verde, te sería mucho más difícil que encontrar una que es amarilla o roja. Eso es analizar datos. Y al final es trabajo, es curro, es dedicarle muchas horas, ¿no? Que son muchas horas para saber exactamente si hay grupos de delincuencia organizada, cuál es un negocio, cuál es gobernanza, esos porcentajes hasta que salen. Al final eso es un negocio. O sea,
Las cosas malas mueven el mundo, pues en la trata de personas, la explotación sexual, el narcotráfico. Más o menos el 70% son todos grupos organizados que han visto en la trata de personas o en la explotación sexual o en la explotación laboral, han visto que hay un nicho de mercado brutal en el que se gana mucho dinero, ¿no? Al final, yo siempre digo que los malos siempre van un paso por delante de los buenos, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es alguna vez ir por delante de ellos para intentar pillarles. Nada mola más que pillar a los malos. Tengo un poco de miedo, me está entrando un poco de miedo con hacer este reportaje. Mira que me han dicho, arriésgate, pero arriesgarte a hacer algo así es hablar con personas que no son muy agradables de tener delante. Lo que pasa es que, claro, para entenderlos también hay que... Bueno, no entenderlos, porque sí, sería imposible, pero para saber por qué lo hacen, incluso qué hacen, porque también podemos saber qué hacen esas personas con datos. Claro, o sea, lo que la gente debe pensar es que nosotros no solamente hacemos análisis de inteligencia data, sino que también hacemos análisis de contrainteligencia data, porque los malos ya lo están haciendo. O sea, si nosotros pensamos que las maquinitas o que el dato solo lo usamos nosotros, estamos incurriendo en un error. Ellos también lo están haciendo. Lo mismo que hacemos nosotros lo están haciendo ellos con sus propios analistas. Ellos tienen que ir siempre un paso por delante de nosotros. Para lo que quieres hacer. Me estoy volviendo loco. Cada problema humano o cada situación que tiene que ver con la data es un ecosistema. Es un ecosistema. ¿Vale? Para nosotros consideramos eso un ecosistema. Y lo que hemos hecho es convertirlo en determinista. ¿Qué significa? Que la situación actual de algún modo afecta al futuro. Trabajamos con esa data presente para intentar simular escenarios futuros. Si yo lo hago, ¿por qué voy a pensar que los malos no lo están haciendo? También lo están haciendo, claro. Vale. Es que fíjate, llevo muchos años ya trabajando con el periodismo y no me termino de creer que exista la libertad como tal. Creo que eso es una utopía. La libertad de expresión ya aún menos en una democracia en la que estamos con libertad de expresión. Me cuesta creerme que hay libertad de expresión porque no la hay. Realmente nadie puede decir todo en un medio de comunicación, me refiero. Pero si voy a países más complicados, lo voy a tener más complicado, mucho más difícil. La libertad es algo que no todo el mundo tiene en esos lugares. Ayer estaba viendo la televisión a Mar Vidal, que es amigo, y decía que últimamente había determinadas cosas que no podían decirse porque significaban la muerte civil. Es cierto, hay cosas que no se pueden decir. Y no se dan cuenta las personas. Que el ejemplo que te he puesto antes de cuando vas al médico, imagínate un biombo en el que no te puedo decir determinada información, porque si te la digo ya incurríamos en las palabras típicas que ahora todo el mundo utiliza, ¿sí? ¿No? Fascista, racista, machista, xenófobo. Ya, defínelo como quieras. Yo para crear un perfil data necesito tener todas las variables. Y cuantas más variables tenga, mejor. Si no intento culpar a nadie, si lo que intento es salvar a los buenos para pillando a los malos. O sea, yo no creo que en el mundo haya, por decirlo de alguna forma, me da igual blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, mujeres, hombres, me da exactamente igual. En el mundo solo hay dos tipos de personas, buenas personas y malas personas, nada más. Entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar la data creando muy buenos perfiles, pero teniendo toda la información. ¿De qué me sirve tener datos para...? Pero me estás diciendo que España, por ejemplo, no tiene toda la información que quieras cuando quieres analizar algo. No. Además, por ejemplo, mira, una de las cosas que hacemos es el tema de suicidios, ¿no? Te he dicho que el último proyecto que estamos inmersos es un tema de intentar adivinar cuántos accidentes de tráfico son en realidad suicidios encubiertos, ¿no? ¿Qué porcentaje puede ser un suicidio? Bueno, pues desde hace unos años hay determinadas variables que las han quitado, que yo he podido analizarlas para un informe que he entregado en Andalucía. Desde el siglo XIX yo he visto datos que hoy ya no tengo, que me los han quitado, como son el estado civil, el número de hijos y la profesión. 3 variables que son muy importantes en el ámbito de los suicidios. Y me las han quitado. Y yo no entiendo por qué. Entonces, ahora que se ha hablado tanto de digitalizar, es una pena, porque es mentira. O sea, digitalizar es un nombre que le han puesto, que queda muy chulo. Digitalizar, tecnología, todo eso está muy bien, pero si es que tenemos un problema en la data brutal, que hasta que alguien le eche valor y le eche narices y diga, no, mire, usted no puede hablar de digitalización porque aquí pasa esto y esto. Y usted no tiene esto y esto, y además me ha quitado esto y esto. Entonces, no me hable de digitalizar, ¿no? Menos maquinita y más humanidad. Los analistas tenéis acceso a lugares donde, déjame que lo tengo aquí apuntado,
el lugar este, porque son imágenes, el Banco de Datos Internacional de Imágenes y Vídeos sobre Explotación Infantil. Este banco de imágenes, que contiene muchísimas imágenes, ¿cómo son esas imágenes de abusos sexuales o cómo se tratan, o cómo se trabaja con esas imágenes para saber más? Claro, eso es un informe que hizo la Interpol con una entidad privada, una asociación que se dedica a todo el tema del abuso y la explotación infantil. Y lo que hicieron fue coger y además lo hicieron yo creo que muy bien, ¿no? Si realmente es así como lo cuentan, ¿no? Que es como también nosotros a veces auditamos bases de datos y lo que hacemos es coger determinados registros y a partir de ahí hacer un análisis, una evaluación y una valoración de esa base de datos. Ellos lo hicieron de un modo muy parecido. Cogieron un montón de imágenes del banco de datos de Interpol y eligieron al azar determinadas imágenes para hacer una serie de resultados en la que más o menos a la conclusión que llegaban era que el 84% de las imágenes, o sea, 84 de cada 100 fotogramas que habían visto contenían actividad sexual explícita. 84%. Más o menos el 60% de las víctimas que se podían identificar eran menores, incluso bebés. Ya no hablamos de 2-3 años, sino incluso bebés probablemente más pequeñitos. Que en torno al 65% de las víctimas no identificadas eran niñas, ¿vale? Es un número importante, ¿no? Y luego además hablaban de que en torno al 92% de los agresores, o sea, 92 de cada 100 agresores eran hombres. Esos fueron, digamos, los 4 datos más importantes que a mí me llamaron un poco más la atención. También es verdad que hay un dato que no te he comentado y probablemente lo tengas en la cabeza porque te lo dije en algún momento. Antes de venir aquí a la terraza te lo comenté. Y era que es verdad que predomina la explotación sexual infantil de niñas, ¿sí? Pero habían visto que en aquellas secuencias más duras, más difíciles de ver. En este banco de imágenes. En este banco de imágenes habían descubierto que lo más duro que habían visto la víctima en este caso era un niño, más que una niña. O sea, los fotogramas más duros que habían podido, de esa auditoría que hicieron del banco de imágenes de Interpol, habían visto que aunque predominaba la violencia sexual contra las niñas, lo más duro parece ser que el protagonista, desgraciadamente, la víctima era un niño. Es que al final es una víctima, ¿no? Quiero decir, niño o niña, es cierto que los datos tienen que estar ahí y que hay que diferenciarlos, pero al final da lo mismo, es una personita que está sufriendo. Ya te he dicho antes, ¿no? Buenas o malas personas, da igual. ¿Qué más da? Sí. Si al final lo que importa es la víctima. Sí, lo que pasa, fíjate, tú me has preguntado antes un poco el tema de la data, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo a mí me gustaría el dato en España. Yo, por ejemplo, puedo ver determinados datos en España del Ministerio de Interior que tienen que ver con la victimización por delitos sexuales. 3 variables mal contadas. Solo. Y con eso intentamos hacer milagros. Solo con esas 3 variables intentamos hacer milagros. Tú te pones a ver el banco de datos, por ejemplo, de México y es impresionante lo que tienen. Hablo del otro lado del charco. Te pones a ver el banco de datos de Estados Unidos y es impresionante lo que tienes. Pero es que aquí, en Europa, en esto que es nuestro continente, este viejo continente, el banco de datos del Reino Unido es impresionante, hasta el punto de que yo puedo ver hasta los incestos, la data de incestos. Aquí no. En España. En España te he dicho 3 variables y con suerte. Y tira. Y con eso intentamos hacer milagros, solo con esas 3 variables. Imagínate si nos dieran todas, ¿no? Fíjate, hasta hace muy poquito, yo la primera vez que escucho en el Congreso de los Diputados hablar de enfermedades mentales es verdaderamente a Íñigo Errejón, y eso se lo tengo que reconocer. Y no se hablaba de suicidio. En el periodismo, en la televisión, no se sacaban noticias de suicidios. No se hablaba de suicidio por el efecto llamada, ya decían, había una línea que decía que no se podía sacar nada de eso. De hecho, me tocó a mí cubrir una persona que se había... había habido un accidente, fui, lo cubrí, lo grabé para la televisión y cuando llegué vi que la persona no estaba justo en la pared, sino que estaba a unos 6-7 metros de lo que era la fachada. Y si te caes, no te lanzas. Ese señor se había lanzado y no salió. Ahora ya sí. ¿Quién decide, David? No. ¿Quién decide lo que se publica y lo que no se publica? A partir de hace un año ya se habla de suicidios. Pero ¿quién decide? Antes no. ¿Quién decide? O solo de personas famosas. Claro, pero ¿quién decide cuál es la variable que puedo ver o que no puedo ver? ¿Quién decide qué información puedo tener o no puedo tener? ¿Quién es el que decide quién vive o quién muere? El suicidio es un problema en España que data, como te he dicho antes, de un informe que tuve que hacer hace poco. En este caso era de la región de Andalucía, pero tuve que ver datos de toda España. El suicidio es un problema endémico en España del siglo XIX. Yo he visto datos del año 1800 y pico. Entonces,
dices, pero vamos a ver. O sea, usted me está diciendo que porque un señor hace 60, 70 años del efecto Belter vio que en el New York Times, un periodista vio que cuando ocurrían una serie de suicidios y se publicaban en la primera portada del diario, al mes siguiente crecía el número. Usted me está diciendo ahí nace ese efecto llamada, claro, en el periodismo. O sea, usted me está intentando decir que el suicidio en Nueva York, nada menos, de hace 60 años, me vincula a mí, que no tengo nada que ver como sociedad, ni como mental, ni como clima, ni como economía, con Nueva York de hace 60 años. Es absurdo. O sea, estamos siguiendo criterios del medievo cuando estamos en una era digital. Ahora, tanto te decía antes, ¿no?, el tema digital, ¿no? Les vende mucho la palabra digital y dices, ¿pero qué tiene usted de digital? Digital casi parece que es un bolígrafo para usted. Es muy llamativo. De 5 a 19 años, 1.000 homicidios, mujeres de todas las edades, 1.113 suicidios de ambos sexos de 0 a 19 años. Yo una de las cosas que hemos puesto en el informe sobre suicidios es que para nosotros hay determinado tipo de variables que tienen que ver muchas veces con el resultado final, que no hay nada peor que quitarte la vida o que te quiten la vida. Ahí se acabó todo, no hay nada más. En el mismo periodo que lleva en vigor la ley de violencia de género, se han suicidado más niños y adolescentes que mujeres han asesinado. Yo no le estoy restando fuerza, porque me dedico a temas de violencia de género. Lo único que intento decir es que a lo mejor... Hay que prestar atención. A lo mejor, ya no solamente prestar atención, a lo mejor alguno de esos suicidios de chicos y chicas... Ya. Por ejemplo, que esto es a mí un dato que me pareció impresionante. En plena pandemia se nos suicidó un niñito de 9 años saltando por la ventana en Navarra. ¿Qué lleva un niño de 9 años a saltar por la ventana? O sea, ¿qué debía estar pasando? Porque siempre pensamos lo mismo, ¿no? Es el acoso escolar, el bullying, ¿vale? Sí, pero ¿y si hubiera algo más? Como te decía, vengo de oír a una gran periodista que estaba hablando de la explotación infantil, ¿no? Y si realmente hay determinados niños que se nos quitan la vida por otras razones que no queremos contar o que no queremos decir, ¿no? ¿Qué empuja a un niño de 9 años a saltar por la ventana? 9 años. Ya no te hablo de una persona de 19, 9 añitos. Entonces, cuando yo pongo en el mismo plano, trabajamos con unas cosas que se llaman capas y dimensiones. Cuando ponemos suicidios y violencia de género, no queremos restar fuerza a ninguno de los dos. Lo único que queremos es, oiga, presta atención a esto, ya no solamente por el hecho de que sea un problema de salud mental, de que empuja a que todos los años entre 50 y 70 menores y adolescentes se nos quiten la vida, sino que a lo mejor detrás hay otra serie de problemas. Y no necesariamente tiene que ver con acoso, a lo mejor hay violencia. Hace poco leía que en determinadas actitudes que tienen que ver con ideación suicida, en muchas ocasiones tienen que ver con haber sufrido delitos sexuales en la infancia o la adolescencia. Y que eso se reproduce incluso en la edad adulta. Vamos a crear buenos perfiles a través de la data con eso. Antes me has hablado de los 36. Tengo el vídeo preparado, lo tengo por aquí, voy a ver si lo puedo reproducir. Los 36 para la DGT. El vídeo de la DGT, aquí está. Vamos a verlo. Hombre, 46 años. Mujer, 40, Andalucía. 17 años, Baleares. Hombre, 76. 60. 53. 32, Castilla-La Mancha. País Vasco. Canarias. Tengo un coche. Voy en moto. Y hoy estoy aquí Porque esta Semana Santa Voy a morir. El Big Data, los algoritmos, las estadísticas. Lo pronostican todo. Todo. Hasta el último detalle. Y dicen que esta Semana Santa 36 personas moriremos en las carreteras españolas. Nosotros. 9 mujeres. 27 hombres. 3 en Galicia. 5 en Castilla y León. 8 en colisiones frontales. 3 atropellados. 13 entre las 2 y las 8 de la tarde. Y ahora que lo sabemos, Quizá podamos evitarlo. Respetemos las normas. Hagamos que el Big Data se equivoque. 36. ¿Cuántos fueron? 29. ¿Fallaste? No. Hombre, 36. No. A ver. Te voy a explicar por qué. Y con todo el respeto, pero el Big Data falló. No, tenía que haber sido 36 segundos. No, te lo voy a explicar. Cuando tú haces una predicción referida a comportamiento, lo que intentas es equivocarte. O sea, si yo te digo lo que puede pasar, tal vez no pase. Te lo compro. O sea, yo te digo, imagínate, oye, mira, he analizado miles y miles Si y hubieran miles... sido menos de 29 hubieras acertado más.
haciendo la campaña. Ojalá hubiera llegado a cero. Ojalá. Y quien no sabe hubiera dicho, joder, no tiene ni idea. Y quienes sabemos de analizar data con comportamiento hubiéramos dicho... ¿Cuántos datos manejaste ahí? Millones. No sé, creo que fueron más de entre unos 90 millones de datos de información por celda, ¿no? Sí, fue impresionante porque además tuvimos... Eso fue muy complicado, ¿no? Había que reducirlo todo a una ventana de tiempo de 11 días. Trabajamos con ventanas de tiempo, ¿no? O sea, intentamos predecir el futuro en ventanas de tiempo. En este caso eran 11 días, desde el viernes que empezaba la Semana Santa hasta el lunes posterior, porque en Barcelona el lunes también era fiesta, ¿no? Entonces tuvimos que reducirlo todo a una ventana de 11 días y teníamos que predecir edad, sexo, lugar del accidente, tipo de accidente. Fue una de las cosas más alucinantes que he hecho. Qué duro. Es una de las campañas más impactantes. Sí. Hay otras muchas, pero realmente... Imagínate que yo te dijera... Todos los premios a nivel internacional... Muchos. Le dieron para ellos, están muy contentos. Hablo muchas veces con la gente de Ogilvy. Sí. Les dieron 2 premios de los que se sienten muy... Bueno, se sienten orgullosos, sobre todo un premio siempre es un orgullo, ¿no? Decían que para ellos los Oscar son los leones de Cannes y les dieron el león de bronce, el mejor anuncio, y también le dieron el lápiz de bronce en el Festival de Nueva York, que son 2 premios importantísimos en el mundo de la publicidad. Y bueno, recibieron muchos premios al mejor uso de la data, ¿no? Hicimos algo que no se ha hecho nunca en el mundo, ¿no? Ya no te hablo de España, yo hablo del mundo, es utilizar la data para intentar predecir el futuro. O sea, estamos a un paso que seguramente todo el mundo, tú y lo habrás oído, que a veces me dicen que lo que hago es Minority Report, ¿no? Y dices, no, sí, yo intento que la película no sea una película. Pero el principio era ese, es decir, la capacidad de poder decirle a la policía quién va a morir y quién va a matar, ¿eso se puede con los datos hacer ciertamente? Sí, además, ¿hoy qué día es, David? Hoy no tengo ni idea. 1 de diciembre del 2023. Puede ser. Probablemente no lo veamos tú y yo, pero yo estoy seguro que en algún momento, en los próximos 5, 10, 15, 20 años, seremos capaces de predecir el futuro. Sin ninguna duda, a través de la data y de los aparatitos, ¿no? Estamos a un paso de ello. La inteligencia artificial... Lo que pasa es que asusta. Si yo te digo lo que puede pasar, no te va a gustar. Pues no me lo digas, voy a tener bastante miedo. Claro, tú imagínate, David, tú vas al médico... ya no voy a hacer el reportaje. Yo odio, o sea, yo no soporto ir al médico. Ya no sé ni qué hacer. Yo no lo llevo. ¿Estás mintiendo aquí? Yo no llevo bien ir al médico, ¿no? Pero ahora mismo somos enfermos de la sanidad. Vamos al médico cuando estamos enfermos, ¿no? Claro. La sanidad pública o privada lo único que hace es curar enfermos. Lo que intentamos hacer con todo esto es que no haya enfermos. Todos los años se nos mueren... Eres un soñador. Bueno... Lo que era imposible, al final hay que intentar convertirlo en posible. Al final se demuestra. ¿La inteligencia artificial también es muy útil o no? Bueno, ¿Trabajáis con la inteligencia artificial para lo único que aparentemente está sirviendo hoy es para que un lorito le metas una frase y te conteste determinado tipo de cosas. Se clonen voces. Sí, se clonen voces y ese tipo de cosas. No, lo que intentamos es que ojalá las máquinas algún día no solamente nos sirvan para hacernos la vida un poco más fácil desde el punto de vista de reducirnos carga de trabajo, sino que sean capaces de ver aquello que no vemos todavía, ¿no? Pero yo siempre digo que miramos pero no vemos, oímos pero no escuchamos, ¿no? Convertir una inteligencia artificial en una máquina que piense como un humano es imposible a día de hoy, ni probablemente lo veremos en los próximos muchísimos años, ¿no? Y además también te digo una cosa, David, menos inteligencia artificial y más inteligencia humana, ¿no? Menos ciudades inteligentes y más inteligentes en las ciudades. Es lo que a mí me gustaría. Los periodistas lo tenemos difícil, los que queremos hacer algo diferente, los queremos lanzar, como por ejemplo que quiero hacer ese reportaje en un país complicado, con bandas, todos los datos que ya me has pasado también de delincuencia, de bandas y demás, que ya tengo ahí yo archivados. Vale, pero es muy difícil hacerlo porque necesitas un apoyo económico, pero también necesitas un poco de valor. Y el valor hoy por hoy, ¿hay valor para contar las cosas? No hay valor, pero también necesitas a gente que te eche una mano y que crea en ti, ¿no? Y afortunadamente tengo alrededor mío gente que siempre cree en ti, te echa una mano y te ayuda. Y mira, te voy a poner un ejemplo, además lo vas a entender mucho mejor, ahora que está muy de moda hablar de, por ejemplo, terrorismo yihadista, para que veas lo que es capaz de hacer la data. Cuando ocurrieron determinados atentados en España, el Ministerio de Interior entendía que había 3 variables súper importantes, que era la compra de butano doméstico, el alquiler de apartamentos turísticos y el alquiler de furgonetas. Solo con esas 3 variables se pueden hacer auténticas virguerías para problemas tan serios como el terrorismo yihadista. Los periodistas tenéis que empezar a ir a no contar el pasado. Como te decía antes, vengo de oír a Lidia Cacho y hay que intentar predecir el futuro. Tenéis que arriesgaros, investigar, usar bien la data.
ser menos hooligan y ser más ciudadanos. Con todo lo que me has dicho, como para llegarme, no sé yo, me parece que me quedo tranquilamente, ¿sabes? No, es que me lo has puesto un poco... Me venía yo con más ganas, te invité a casa para que disfrutaras de mi terraza, pero al final pues casi es mejor que no hubieras venido porque me has dejado un cuerpo que no es normal, claro, con estos datos. Oye, de aquí a nada, porque esto va muy rápido, cambiará esta sociedad, la española, cambiará, porque claro, otra de las cosas de las que hablamos, y con esto ya nos vamos a la cocina que tengo preparado unos chupitillos de agua. De más agua que esta. Por ejemplo, ya se me ha ido, ¿ves? Cambiará algo. Ibas a decir que se iba a cambiar algo. No, claro, sí va a cambiar la sociedad, porque tú me hablabas, me preocupan los datos de América Latina que me estás pidiendo, y yo vengo con América Latina, y tú me decías, pero es que me preocupa más que haya un violador en, no sé, en Alemania. Y te decía yo, ¿por qué? Y tú me decías, pues porque tiene libertad. Claro. Tú date cuenta que ahora mismo en la Unión Europea hay libertad de movimiento. No vivimos en un mundo global en el que hay libertad de movimiento, las personas entran, salen. Fíjate, COVID. O sea, la gente, cuando empezamos a trabajar en COVID, allá hace, parece, lo vemos tan lejano, y fue hace 4 días, ¿no? Que no se nos olvide. Un caso creó millones y millones y millones y millones de casos. O sea, fíjate la capacidad de reproducirse. Un problema. Uno acabó siendo muchos. En Europa tenemos libre circulación. O sea, yo te contaba, ¿no? Una persona, un agresor, bueno, no habría víctimas si no hubiera agresores, ¿no? Por supuesto. Un agresor puede recorrerse los países nórdicos, bajar por Alemania, darse una vuelta en Alemania, pasar por Austria, Países Bajos, darse una vueltecita por Francia, luego bajar a Italia y luego de Italia pasar a España. Igual que ha hecho ese recorrido, incluso irse de la Unión Europea. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a... abrir las miras. Sí, dejar de, sobre todo, de ser bonista. Y lo que nos interesa es que no haya víctimas de ninguna clase. Parece que cuando hacemos perfiles de agresores, todo el mundo te tacha de algo y le dices, oiga, que es que en víctimas también hay. También diferenciamos, ¿no? Porque tengo que hacerlo para crear una serie de perfiles. Yo te contaba, por ejemplo, el famoso caso de Rotherham en el Reino Unido, ¿no? La red de pederastia. Eso es terrible, ¿eh? Sí, eso es terrible, ¿eh? Lo de Rotherham es brutal. Vuelvo a repetirte de donde vengo de escuchar a Lidia, que contaba que una amplia red de pederastia en el Reino Unido tapada durante 10, 15, 20, 30 años porque a las autoridades no les interesaba desde un punto de vista buenista no decir quiénes eran los agresores. Eso no puede ser. ¿Por el origen de los agresores? Básicamente. Qué vergüenza, ¿no? Y no nos damos cuenta que al final... Fueron 1.400 esto agresiones, es como cuando, 1.400 niños. Bueno, pero además es que luego se replicó en otra ciudad también del Reino Unido, ¿no? 4.000 suicidios todos los años, David. 4.000. Son muy pocos. Somos una población de 47 millones y medio. Hasta que no te toca, no te das cuenta de cuánto jode. Pero un día te puede tocar. Todos los años hay más o menos unas 5.000 víctimas menores de delitos sexuales. 5.000. Son muy poquitas. Muy poquitas. 5.000 entre 47 millones y medio. Hasta que te toca. Y entonces te das cuenta de cuánto duele y cuánto jode. Deberíamos ser menos buenistas porque un día nos puede pasar a nosotros. Mueren solo entre 1.000 y 2.000 personas por accidente de tráfico. Bueno, perdón, solo. Mueren, ya son demasiadas, ¿no? Sí. 1.000 o 2.000. Fíjate, las dos grandes causas de muerte en este país son sistema circulatorio y cáncer. Entre las dos, 1 de cada 2 muertes en España son ese tipo de mortalidad. Ni siquiera nos preocupa. ¿Cómo nos va a preocupar 4.000 muertes por suicidio, 5.000 víctimas menores de delitos sexuales? Somos una sociedad en la que hemos naturalizado la muerte y el dolor. Lo vimos en COVID. El 95% de todos los muertos en COVID era gente mayor. Nos dio igual. Joder, macho. Qué mal cuerpo. Si yo sé, no vengo. Bueno, ves lo que tienen los datos. Los datos no te invito, claro. Los datos son duros. Aquí es donde vivo. ¿Me acompañas a la cocina un segundo? Que te tengo que pedir una cosa, porque a mí lo de los cócteles no me sale del todo bien. Entonces, yo siempre he pensado que los cócteles... Lo tenía todo. Tenía todo. Tenía datos, tenía experiencias, tenía permisos incluso. Tenía permisos de oficiales y también tenía permisos de algunos líderes de algunas bandas radicales. Ya los tenía contactados, lo tenía todo. Fueron días difíciles, no os lo voy a negar. La verdad, estuve muy nervioso muchos días. Estuve mal, no dormía.
Es más, la única vez que dormí bien fue el primer día, el día que llegué a ese país, y dormí en el hotel muy bien. Me levanté, me duché, recuerdo que me duché, y justo al terminar de ducharme sonó el teléfono en la habitación. Lo cogí, una voz que me resultó bastante familiar me dijo: no lo hagas. Y colgó. Yo me hice un café, tenía que bajar porque abajo tenía el enlace que me iba a llevar al punto más seguro donde me iba a reunir con mi equipo de grabación. Y bueno, me tomé el café, bajé, y justo cuando llegué al hall del hotel es cuando me di cuenta de que no iba a hacer ese reportaje. Y no lo iba a hacer porque me morí. Bueno, me asesinaron. Lucho Espinal, jesuita español que denunció la corrupción y las injusticias. El 21 de marzo de 1980 fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo paramilitar en Bolivia. Juancho Rodríguez, compañero de Maruja Torres, cubría la situación de Panamá a finales de los 80. El 19 de diciembre de 1989, disparos estadounidenses acabaron con su vida. Jordi Puyol Puente fue el primer periodista en morir en la guerra de Bosnia. El 17 de mayo, con 25 años, perdía la vida al estallar una granada al paso de su vehículo. Luis Baltueña, fotógrafo de la agencia Cover y colaborador de Médicos del Mundo, fue asesinado por milicianos del Frente Patriótico Ruandés. Miguel Gil Moreno estudió Derecho, pero su vocación fue la comunicación. En Sierra Leona, una emboscada del Frente Revolucionario Unido acabó con su vida. Julio Fuentes fue corresponsal de El Mundo en conflictos como la Guerra del Golfo, Centroamérica, los Balcanes o Sarajevo. Su último destino sería Afganistán. Se dirigía de Jalalabad a Kabul en una caravana de periodistas cuando murió tiroteado junto a otros 3 compañeros. José Luis Perceval, conocido como el rastreador de Rabat, trabajaba para la cadena COPE y para El Mundo. Durante un robo en su casa de Rabat, murió acuchillado el 11 de febrero de 2002. Julio Anguita trabajó en Nueva York como becario para El Mundo y cubrió los atentados del 11S. El 7 de abril acompañaba a la 3ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos cuando fue alcanzado por un misil iraquí. José Couso cubrió conflictos en Kosovo o Macedonia y en 2003 se trasladó a Bagdad para documentar la invasión americana para Telecinco. Un obús americano impactó contra el Hotel Palestina donde, a sabiendas, se alojaban periodistas. Couso resultó herido y murió poco después. Ricardo Ortega estuvo en Sarajevo, Chechenia y Nueva York en el 11S, donde informó en directo con Matías Prats en plató. En 2004, al estallar el conflicto en Haití, Ortega acudió como freelance. Investigaciones periodísticas apuntan a que fue una bala de tropas americanas la que acabó con su vida. Roberto Fraile trabajó como camarógrafo en la televisión de Salamanca, Radio Televisión Castilla y León, y compaginó ese trabajo con la grabación de conflictos armados en países como Colombia o Brasil. Su destino estaba unido al de otro periodista asesinado, David Beriaín. David Beriaín trabajó como corresponsal en Irak, Afganistán, Sudán, Libia y Congo. Rodó la serie Clandestino para Dimax, revelando los secretos de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Mientras cubría un reportaje de cazadores furtivos con Roberto Fraile en Burkina Faso, fueron abatidos en una emboscada a su convoy.
Espero que les haya gustado. Los próximos 12 minutos, 13 minutos, los vamos a dedicar a la literatura. 3 grandes autores estuvieron en este mismo escenario hablando no solamente de sus libros, sino de cómo se construyen las historias de crímenes, las historias negras que nos gusta leer en sus libros. José Francisco Alonso, Susana Rodríguez y Carlos Basas, 3 grandes escritores en un entorno único, en la sala de teatro experimental del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Sinántropos nace de una imagen visual. No sé si os acordáis, ahora que se ha prejubilado el Hubble y tenemos el telescopio Webb, una de las primeras imágenes que a mí me impresionó, a mí me gusta muchísimo la ciencia, la física, la astrofísica, es una imagen de un agujero negro. Yo empiezo la novela a partir de ahí. ¿En qué sentido? Para mí el barrio marginal en el que nace Corto es un gran agujero negro. No sé si sabéis que alrededor de los agujeros negros hay una cosa que se llama horizonte de sucesos. Si estás a un lado del horizonte de sucesos puedes huir del agujero negro, pero si lo traspasas caes irremediablemente en el interior, ¿no? Para mí esos barrios marginales y la gente que ha nacido en ellos están en el lado interno del horizonte de sucesos. Y lo que tratan de hacer de manera tan inútil como desesperada es salir de él. Intentar traspasar ese horizonte de sucesos y abandonar el barrio, abandonar el pasado y tener una vida más allá de él. Sin darse cuenta de que es imposible. Porque si has nacido en determinado barrio, en determinada ciudad, en determinada zona, y estás en el interior del horizonte de sucesos, por mucho que lo intentes, no conseguirás dejar atrás lo que quieres dejar atrás. Primero porque lo que quieres dejar atrás no es físico. Es pobreza, es marginalidad, es otro tipo de cosas que tienen un componente físico, pero también emocional. O sea, tú, aunque triunfes, te llevas al barrio y te llevas la infancia a todos lados. Es una mochila invisible que no puedes dejar atrás, ¿no? Y a mí me seducía mucho esa imagen. Y claro, para encarnar una imagen, una idea, necesitas un personaje, ¿no? Antes hablabais, para mí los 3 pilares de cualquier libro son personaje, trama y luego está el estilo, que es otro elemento, ¿no? Yo también me dedico al mundo del cine y en el mundo del cine el mayor peso lo lleva la trama. ¿Vale? Tenemos 2 horas para contar una historia y tienes una trama muy bien armada y luego tienes personajes dentro de esa trama que actúan. En la literatura me voy hacia el otro lado completamente porque me lo permite. Cada vez doy menos importancia a las tramas, construyo tramas relativamente sencillas y más importancia a los personajes, ¿no? Quizás por contraste con ese otro mundo audiovisual que no me permite tener tanto tiempo para bucear el interior de los personajes, porque claro, no puedes tener una escena de un personaje reflexionando sobre determinada idea en la pantalla durante 15 minutos, ¿no? Se suele decir que lo que soporta la página no lo soporta el celuloide y al revés, ¿no? Y entonces yo me centro mucho más en los personajes, en lo que sienten y en tratar de contar qué mirada tienen del mundo. Y una vez he determinado qué mirada tienen del mundo, generalmente en mis novelas muy oscura. Pesimista. Sí, muy pesimista o muy realista, podríamos decir. Sí, sí, bueno. Y una vez tengo esa mirada, lo que más me cuesta es construirle la voz. Lo que llaman en el mundo del lenguaje forense, etcétera, un idiolecto, ¿vale? Una forma propia de hablar y de expresar esa mirada. Pero a mí lo que más me cuesta es dotar a un personaje de mirada y una vez tengo eso ya, para adelante. Bueno, como veis, la construcción del personaje está basada en elegir, hay que tomar decisiones y muchas veces el buen resultado de ello depende de la calidad de las decisiones, ¿no? De lo que has elegido. No lo ha dicho, pero Corto lo que hace es volver al barrio. Sí, en este caso... Volver al barrio y ya no contamos más porque... Bueno, en este caso, normalmente sitúo al personaje dentro del barrio. En este caso dije, ¿qué es lo que pasa en Justo o lo que pasa en Soledad? Pero en este caso dije, bueno, voy a empezar por otra premisa. Él ha logrado salir, o cree que ha logrado salir, pero se ve abocado a regresar, ¿no? Lo que decíamos, aunque has traspasado momentáneamente ese horizonte de sucesos, el barrio lo llevas contigo. Y es
la historia empieza con un regreso en este caso. Bueno, el género soporta muchos tipos de personajes. Quizás los que no soporta son aquellos que no son creíbles, ¿no? Que eso igual depende a veces de otras muchas cosas, ¿no? Del estilo, como ha dicho, en fin. Bueno, vamos a la segunda lección que hay que hacer, que sería el espacio donde se desarrolla la acción, que además aquí tenemos dos claros ejemplos de decisiones distintas. ¿Dónde sucede en La Sangre? 5 de mis 6 novelas se desarrollan en Navarra. En La Sangre se desarrolla una parte en Pamplona, porque la comisaría está en Pamplona, y otra parte en Vera. Vera es un pueblo en el norte de Navarra, es un pueblo fronterizo. Creo que se tarda 10 minutos andando en cruzar la frontera a Francia. Es un pueblo triplemente fronterizo. Tiene arriba Francia, a la que llegas a través de un bosque pirenaico y un monte bastante escarpado que está lleno de senderos, es una maraña de senderos. A un lado tiene Guipúzcoa, que es País Vasco, y lo corta por abajo el río Bidasoa, que lo aísla cuando se desborda, ahora ya está todo mucho mejor preparado, pero antes se quedaban sin carretera incluso. Entonces, es un pueblo triplemente aislado, por decirlo de alguna manera, que sus habitantes tienen un carácter prácticamente isleño, ¿vale? Entonces, me resultaba muy interesante poner la trama allí, una trama en la que aparece el mundo Abertzale, en la que hay una confidente de la policía que aparece muerta. Esta confidente era... Luego hablamos del crimen. Okay, luego hablamos del crimen. Sí, bien. Mejor que me lo digas, pues si no yo tiro. Entonces, Vera, como toda Navarra, lo que tiene es una atmósfera que para mí es perfecta para una novela negra. Hace frío 11 de los 12 meses del año. Niebla, lluvia, oscuridad. Nosotros vivimos allí y salimos, haga lo que haga, da igual. O sea, nieva y salimos, llueve y salimos, da igual, porque estamos viviendo allí. Pero vivimos hacia adentro. Hacemos mucha vida en los chocos, en las sociedades gastronómicas, en las peñas, en los bares, en las casas, ¿vale? Entonces, el vivir hacia adentro es muy criminal. Es muy noir, ¿vale? Y Vera, que es un pueblo pequeño, aislado, en una zona con un clima más duro incluso que el de Pamplona, porque estamos hablando que está a la falda del Pirineo. La presión social a cualquier persona que, en este caso, intente meterse con uno de los suyos, es brutal. Entonces, me parecía perfecta la atmósfera. Para mí la atmósfera en la que vas a contar la historia es muy importante, porque te ayuda. Entonces, a mí esta atmósfera me ayuda a crear miedo, a crear tensión, a crear suspense, a matar, porque la niebla te oculta, porque la lluvia nos hace llevar capuchas, paraguas, nos hace invisibles, no hay cámara que te capte. Bueno, ¿Vale? Si llevas un paraguas. Tenemos una amiga escritora en común que le dicen los editores que más niebla, más lluvia, más frío. Sí. También, y no lo dirá, pero también esconde un homenaje literario de nivel, porque allí está la casa familiar de los Baroja. Pero eso es solamente para el lector avezado. Yo soy devota de Pío Baroja, entre otros grandes escritores, como Delibes, no os imagináis lo que me gusta de Delibes. Y Baroja para mí es uno de los grandes, a pesar de que los navarros le caíamos muy mal. De hecho, él cuando él definía, le preguntaban, ¿qué es un oxímoron? Él decía, pensamiento navarro. Entonces, para él éramos unos toquetes. Pero bueno, en Vera está la casa familiar de los Baroja, se llama Itzea, y uno de mis personajes se apellida Itzea en un homenaje que han cogido 3 personas. Los leídos. Pero yo me quedaba a gusto. Fíjate, yo siempre digo, quizás por la parte un poco de profesor que tengo, a veces cuando hablamos en festivales, pues por un lado tenemos el discurso literario, pero por otro lado también hay otra visión, que es la que muchas veces tenemos de puertas adentro y que solo compartimos entre nosotros. Escribir una novela es construir un artefacto. Sí, ¿vale? Es un constructo. Sí, y cuando uno construye un artefacto, tiende a ser, en la medida de lo posible,
ventajista. ¿En qué sentido? Si tú sitúas una acción en un espacio cerrado, tienes mucho ganado ya. Muchísimo. Primero, que los personajes no se te expanden. Segundo, que todo sucede, como decía ella, en un espacio muy reducido donde todo puede petar en cualquier momento, ¿no? O sea, ese tipo de elecciones iniciales en la escritura te van ayudando a ir construyéndolo todo, ¿no? En mi caso, el barrio, ¿no? El barrio marginal. Esos espacios en la mente del lector vienen con maleta. ¿En qué sentido? Tú piensas en un barrio marginal y automáticamente hay 27 adjetivos que todo el mundo comparte en la cabeza, ¿vale? Pobreza, tal cual. Tú dices, eso ya lo tengo ganado únicamente eligiendo un espacio. Un espacio con niebla, lluvia, cerrado, comunidad pequeña, ya tienes ganado el hecho de que llega un extranjero de fuera y lo primero que hay son miradas, ¿no? Es decir, ya, antes de que entres en el pueblo ya 50 personas saben que viene uno de fuera, ¿no? Todo eso lo tienes ganado y es una gran ventaja para nosotros. Bueno, además el lector seguro que lo ha experimentado alguna vez, ¿no? Claro. Sin embargo, en tu novela, en Sinántropos, está el barrio, está esta geografía localizable. Sin embargo, no se sabe qué barrio es, ¿no? Aquí hay una diferencia sobre nominarla claramente para generar esa imagen y esta que además no solo no se sabe, sino que entiendo yo que está construido de tal forma que puede ser muchísimos barrios. Sí, por ejemplo, el único que he identificado, porque ahí sí era importante por nombre, porque era muy significado, muy especial para mí, en Justo sí. Incluso hay nombres de calles y la referencia es clara, ¿no? Barcelona y... Pero te voy a decir, porque yo la leí, Sinántropos, diciendo, bueno, a ver si le pillo, si queda ahí algo y bueno, alguna referencia, pero claro, como tienes una cultura tan vasta, salen referencias japonesas, algo en euskera, algo en no sé qué, digo, esto puede ser cualquier barrio del mundo, ¿no? Es que en el fondo no son todos el mismo, con lo cual para mí es una ventaja no ponerle nombre. Es curioso esto de los teatros, porque realmente te puedes encontrar un punto de luz donde menos te lo esperas. Como puntos de luz había también en el concierto de Cream Quartet. Habéis escuchado Cantaloupe Island al principio de este programa y vamos a terminar, queda muy poquito, con otro tema que es un auténtico lujo. Si podéis ir a verlos en directo, os lo recomiendo. Alfonsina y el mar. Punto y aparte.
Hasta aquí el primero de los capítulos. Recordad que son 6 capítulos los que vamos a poder ver aquí en Castilla y León Televisión de La Noche Negra, de La Caja Negra. Hemos tenido a Crin Quartet, hemos tenido una entrevista con Nicolás Rodríguez, experto en Big Data, hablando de si los datos pueden o no pueden predecir incluso el futuro. ¿Qué nos deparará el segundo capítulo la semana que viene? Atentos. Manu Marlasca y Luis Rendueles están muy cerquita de vosotros en casa, con Elena García y Susana de Alonso, también 2 periodistas, junto con Fernando González, el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional. ¿Sabéis que España es el lugar elegido por los que huyen para esconderse? Bueno, pues de todos esos que vienen, 400 cada año, son capturados. Así que andad con cuidado, sed cuidadosos, precavidos. Y la semana que viene nos vemos aquí, en La Caja Negra, en La Noche Negra. Gracias.